Bien, nos encontramos con una nueva entrevista ciudadana. Hoy vamos a conversar con Mauricio Pereira, quien es el vocero comunal en Rancagua del partido Convergencia Social. Así es. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Lenín, gracias. Bien, ¿y tú? Bien, la invitación es para saber en qué se encuentra Convergencia Social hoy día en Rancagua. Mira, contarte que acabamos de terminar con el proceso de legalización en el partido, ¿Ya? Tanto en la región de O'Higgins como en otras 3 regiones más, que son la de Coquimbo y la de Valparaíso. Ello va a significar que el partido se va a legalizar a nivel nacional y nos abre la opción de poder legalizarnos en el resto de las regiones, ya sin tener un límite de tiempo como lo determina CERVEL, sino que con el fin de recoger las firmas que necesitamos recoger para poder legalizarnos a nivel nacional. ¿Ustedes siguen formando parte del Frente Amplio? Seguimos formando parte del Frente Amplio, incluso después de la fracción que sufrió el Frente Amplio post-estallido social. Creemos que es un espacio en donde todavía podemos seguir construyendo política, una nueva forma de hacer política, así que ahí todavía junto a RD, a Comunes y al Partido Liberal seguimos formando parte. Ya, ¿cómo se están preparando para el plebiscito del 26 de abril? Mira, queremos hacer como distintas instancias con enfoque territorial. Creo que nosotros ahí queremos hacer el acento como partido. Creemos que lo necesario en estos momentos es informar a la ciudadanía para que se enfrente de una manera correcta al proceso del plebiscito. Esto quiere decir que vamos a abrir instancias, ya comenzamos a abrir instancias de información para que la gente empiece a entender en qué consiste este plebiscito. Sobre todo hemos visto que en la comuna de Rancagua, por ejemplo, o en nuestra región, es la tercera edad la que a lo mejor tiene un mayor desinformación respecto del proceso, porque mucho se ha dado en las redes sociales. Claro. Vemos cómo la ciudadanía más joven es la que ha llevado o ha impulsado adelante el estallido, y por ende queremos apuntar también a abrir otras instancias que son mucho más de enfoque territorial, como te decía, con juntas de vecinos, con otras formas de organización social, para poder a ellos llegar y esclarecer en qué consiste este proceso y cómo lo podemos llevar adelante. Porque más allá de las redes sociales y que donde se informan los jóvenes, que son también los que menos votan. Exactamente. Yo ahí creo que este año, con respecto al plebiscito y luego en las elecciones que tendremos en octubre, la juventud nos va a dar una sorpresa. Yo creo que esta vez la juventud sí se va a querer mayor conciencia hoy día? involucrar. Por supuesto, o sea, yo creo que el mismo hecho que nos hayamos legalizado como partido en distintas regiones del país habla de que hay un interés actual en la ciudadanía por nuevas formas de hacer política. Vemos que el estallido social tuvo que ver con la deslegitimidad que sufren los partidos políticos en su amplia mayoría. Sin embargo, aún así pudimos recolectar más de 1000 firmas, por ejemplo, en la región de O'Higgins, y concentramos la mayor cantidad en Rancagua. Entonces sí vemos que hay un interés de la gente por apostar por nuevas propuestas políticas que tengan una mirada distinta y una forma también de hacer política distinta. ¿Y por qué la gente tendría que votar en el 26 de abril por el sí, por el apruebo? Por varias razones. Una, porque la Constitución que nos lleva rigiendo desde el año 80 fue enmarcada y fue realizada y elaborada a puertas cerradas, bajo ninguna condición democrática, por así decirlo, en un gobierno que era de dictadura. Pero fue modificada varias veces. La última firma que lleva la de Ricardo Lagos, ¿no? De Pinochet. Fue modificada varias veces. Sin embargo, esas modificaciones siempre tuvieron a su alero o teníamos que conversar con la derecha y la disposición de la derecha. No olvidemos que hasta hace un tiempo existían aún senadores vitalicios y en algún momento todavía existían estos enclaves que logró realizar tanto el gobierno militar como los gobiernos de la transición, en donde la Constitución aún, si bien se modificó, hay varias estructuras de ahí que no nos hemos podido desentender. Entonces, ¿fue la concertación y la nueva mayoría también parte del problema de estos 30 años? Nosotros creemos que sí. Y por lo mismo también apostamos a una nueva forma de hacer política. Vemos que la deslegitimidad que sienten la ciudadanía en general tiene que ver con un montón de cohechos, de malas prácticas de hacer política, en donde una élite que se vio inmiscuida entre el empresariado y la clase política comenzaron a hacer un poco como estas malas prácticas, como te digo, y la gente ya empezó a perder la confianza en estas instituciones. ¿Y cómo una constitución nueva podría cambiar lo que yo tanto anhelo? El tema de las FP, el agua, la electricidad, las salsas de los retail. ¿Cómo me va a cambiar? Porque la gente se pregunta, y hay también desinformación y campañas de inteligencia para desinformar. Sí, por supuesto. O sea, entonces,
¿Cómo yo me pregunté ya, ¿pero esto me va a cambiar la vida a mí? ¿Me va a solucionar el problema hoy día? Yo creo que hay que ser bien honestos respecto de eso, y por eso te hablaba al principio de la importancia de realizar una campaña territorial que busque informar a la ciudadanía y que no sea un voladero de luces, porque sabemos evidentemente que el cambio constitucional no nos va a traer en la inmediatez cambios muy concretos. Porque además el proceso dura como 2 años. El proceso en sí, claro. Comienza en abril con el plebiscito de entrada, luego las elecciones en octubre, y de ahí que se elijan los constituyentes, que nosotros estamos porque sean 100% electos. Se tendrán 9 meses para redactar esta constitución, y con una prórroga posible de 3 meses más, lo que da 1 año. Por eso voy yo. ¿Cómo le explicamos a la gente que hoy día quiere solucionar las pensiones de forma inmediata? Quiere que el tema del agua potable, la electricidad, que ya las alzas son... El problema del TAG. ¿Ves que veo el TAG y me marca cash? Me acuerdo de Ricardo Lagos y del ministro Vidal. Que más encima aparecen ahí hablando o sea, hay que ser muy cara dura. Mira, yo creo que ahí, por ejemplo, hay ciertos artículos en la Constitución que consagran, por ejemplo, el derecho, por así decirlo, a que sean grupos secundarios, así lo nombra la Constitución, que sean los encargados de repartir estos bienes, por así decirlo. Tú mencionas el agua. Entonces, el Estado, un poco en la Constitución que nos rige actualmente, se desliga de derechos que nosotros entendemos como básicos, que para nosotros serían como derechos sociales. Incluso ahí entra en una pugna el Código de Aguas, por ejemplo, con la actual Constitución vigente, porque la Constitución sí establece que el agua es un bien común, de uso público. Claro. Sin embargo, el Código de Aguas establece que este bien de uso público y común puede ser privatizado. No tan solo privatizada, y puede ser como adquirida como un bien. Claro. Y tú te puedes apropiar de derechos de agua, hoy en día vemos. Sin embargo, se señala que el presidente de la República, ante alguna necesidad humana, puede, como te dijera, no es prohibir la palabra, sino que sacar ese artículo y pasar eso privado a lo público, entiendo, ¿no? Sí, pero así vemos también como de repente los intereses de cierta clase, en este caso hablaste del presidente de la República, no necesariamente se va a condecir con los intereses de la ciudadanía en general. Vemos lo que está pasando en Petorca, por ejemplo, con el agua, y ahí tenemos una diputación, hay un diputado de nuestro partido que está como encargado de defender fervientemente los derechos del agua. Y en nuestra región ya estamos. Y en nuestra región empezamos ya a ver como los problemas de la sequía. Entonces, los intereses de la clase política en estos momentos, sentimos nosotros, no están en concordancia con las demandas de la calle, y por lo mismo también se ha mantenido todo este tiempo el estallido. ¿Qué pasa si el 26 de abril ocurre otra cosa? Y, por ejemplo, en el caso hipotético, triunfara el no. ¿Van a aceptar la decisión? ¿La van a deslegitimizar? ¿No la van a...? No sé. No, ¿van a hablar de fraude? No sé. Porque todo esto se supone que es democracia. Por supuesto, y en el sentido en que el juego de la democracia establece reglas básicas, nosotros vamos a estar ahí atentos a los conteos de votos, vamos a tener apoderados en las mesas, y yo... personalmente, y creo que representando a mi grupo en el Comunal de Rancagua y en general a la convergencia en la región de O'Higgins, estamos optimistas respecto al proceso. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no pensábamos que nos íbamos a legalizar, y ahí te soy bien honesto, o sea, teníamos un estallido encima en medio de nuestro proceso de legalización, y aún así conseguimos más de 1000 firmas. Entonces, por eso te digo, la gente está dando su opinión, y no solo a través de redes sociales y la opinión pública, sino que también inscribiéndose o firmando por un partido político que tiene una nueva propuesta. ¿Está participando más activamente hoy día la ciudadanía? Yo creo que sí. Lo estamos viendo en las calles, con los cabildos que se arman en los territorios, con lo que pasó al inicio del estallido social. También veamos que hay un proceso truncado de una nueva constitución. El gobierno anterior de Michelle Bachelet intentó establecer ciertos mecanismos para comenzar a pensar y a elaborar una nueva constitución, pero ese proceso se vio truncado. Pero vemos que las ansias y la solicitud y la petición de la ciudadanía va por ese camino. Claro. Ya, Mauricio, le agradecemos la gentileza que ha tenido con nosotros y nosotros también el agradecimiento para poder proyectar también lo que ustedes están haciendo. Las puertas están abiertas cuando requieran entregar información, ya sea en este programa u otro, porque esa es la idea. Porque también se ha hecho una autocrítica a los medios de comunicación, más que nada nacionales, porque hay poca participación ciudadana, hay poca participación también de quienes han estado, porque siempre el mismo grupo, el duopolio. Y ahí tenemos a Lavín, a Vitari, ¿cuál era otro? El que era consejero de los costados.
Vidal. De hecho, Son ellos los mismos componen de siempre. un panel, ¿no? En un son matinal y son, para mí, sin querer como menospreciar su opinión, pero un poco una especie de caricatura de lo que ha significado este duopolio, como tú dices. O lo que le pasó a TVN hace poco, ¿no? Que ingresaron trabajadores del mismo canal con pancartas, irrumpieron en el estudio, y eso también habla de cómo la televisión nacional o la televisión abierta, los grandes canales de comunicación masivos, no están representando la opinión de la gente que está en la Pero calle. reciben millones de dólares. Exacto. Y nosotros aquí seguimos a puro pulso. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Lenin, por la Gracias por invitación. todo. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y continuamos con más informaciones en Secta Visión Noticias.